Asesinos en series, atentados terroristas, secuestros, desapariciones, asesinatos y demás casos tienen algo en común, que todos y cada uno de ellos se ganaron el título de ser unos crímenes atroces. Bienvenidos sean a Crímenes Atroces, el podcast donde cada semana yo, Santiago Quiroz y Abato, les contaré a todos ustedes los casos de crimen real más atroces, macabros, mediáticos, terroríficos y sanguinarios que han marcado la historia de la humanidad. Bienvenidos sean al episodio 176. Felices porque se hizo justicia en el fútbol y España le ganó a Argentina en la final de la Copa del Mundo. Yo siempre decía que España iba a ser la campeona del mundo en este mundial y me tacharon de loco, pero bueno. Ya no venimos a hablar de fútbol, ya regresamos a toda la normalidad y empecemos con el caso de hoy, ya que el 27 de julio de 1996 una bomba casera estalló en el Parque Olímpico Centenario en Atlanta durante los Juegos Olímpicos de verano. A pesar de que un guardia de seguridad evitó más víctimas mortales, fue acusado de ser el autor intelectual. Hoy les hablaré sobre cómo este atentado arruinó la vida de un héroe y cómo tardaron años en encontrar al verdadero culpable. Este es el caso del atentado de Atlanta de 1996, sí, de los Juegos Olímpicos. Pero, antes de hablar del atentado, hablemos un poco del guardia de seguridad que descubrió la bomba a tiempo, pero pasó de héroe a sospechoso. Empezamos con Richard Allensworth Jewell, nacido como Richard White, nació el 17 de diciembre de 1962 en Danville, Virginia. Fue hijo de Robert R. White, quien trabajaba para Chevrolet, y su madre Bobby, coordinadora de reclamaciones de seguros. Los padres biológicos de Richard se divorciaron cuando él tenía 4 años. Cuando su madre se casó más tarde con John Jewell, un ejecutivo de seguros, su padrastro lo adoptó. Cuando era niño, la familia se mudó a Atlanta, Georgia. Desde pequeño desarrolló una gran admiración por la policía y los cuerpos de seguridad. Su sueño era convertirse en oficial del orden. Era un joven muy disciplinado y con un profundo respeto por las reglas, aunque muchos de sus conocidos lo describían como alguien excesivamente estricto. Antes de convertirse en guardia de seguridad, trabajó en distintos empleos relacionados con la vigilancia. Fue empleado administrativo, guardia de seguridad, oficial de policía en pequeñas localidades y asistente de sheriff. En algunos de esos tuvo problemas porque aplicaba las normas con demasiado celo y según algunos superiores se excedía la autoridad que realmente tenía. Aún así nunca abandonó su objetivo de trabajar en la seguridad pública. Y ahora hablemos de los acontecimientos. Verán, el Parque Olímpico del Centenario fue diseñado como la plaza principal de los Juegos Olímpicos y miles de espectadores se habían reunido para un concierto nocturno de la banda Jack Mack and the Heart Attack. Poco después de la medianoche, Rudolph, guarden ese nombre que más hablaremos adelante, colocó un paquete Alice, paquete de campaña, militar estadounidense de color verde que contenía 3 bombas caseras de pólvora sin humo rodeados de clavos de mampostería de 7,6 centímetros de largo, lo que causó la muerte de una sola víctima y la mayoría de los heridos debajo de un banco cerca de la base de una torre de sonido para conciertos. Luego abandonó el lugar. El paquete tenía una carga dirigida y podría haber causado más daño, pero se movió ligeramente en algún momento. Utilizaba una placa de acero como dispositivo direccional. Posteriormente los investigadores vincularon las bombas de Sandy Spring y Alderside Longview con el primer dispositivo porque todas fueron impulsadas por dinamita de nitroglicerina, utilizaron un despertador y contenedores Rubbermaid y contenían placas de acero. El agente del FBI, David Woody Johnson, recibió un aviso de que se había realizado una llamada al 911 unos 18 minutos antes de la explosión de la bomba, advirtiendo que una bomba estallaría en el parque en los próximos 30 minutos por un hombre blanco con acento estadounidense indistinguible. El guardia de seguridad Richard Jewell, del cual ya hablamos en su introducción, descubrió la bolsa debajo de un banco y alertó a los agentes de la Oficina de Investigación de Georgia.
Tom Davis, de la Oficina de Investigación de Georgia, llamó a un equipo de desactivación de bombas, incluyendo miembros de la ATF y el FBI, para investigar la bolsa sospechosa que estaba apoyada contra la torre de sonido de NBC de 12 metros. Jewell y otros guardias de seguridad empezaron a despejar el área inmediata para que el equipo de desactivación de bombas pudiera desactivar el paquete sospechoso. La bomba detonó entre 2 y 3 minutos después de que iniciara la evacuación, antes de que todos los espectadores pudieran abandonar el área. El primero en dar noticia directo a todo el mundo fue el reportero italiano Ezio Luci, que se encontraba en Atlanta como corresponsal de la RAI, Radiotelevisione Italiana, para los Juegos Olímpicos que se celebraban en aquel momento. Robert He, un turista de California, grabó un video de la explosión a corta distancia que posteriormente fue emitido por CNN. Así como cuando un random grabó por accidente lo de Rodney King, pasó lo mismo en esta época. Y esto es época pre-internet, imagínense. El sonido de la explosión también fue grabado por un equipo de noticias de la cadena pública alemana ARD, que estaba entrevistando a la nadadora estadounidense Janet Evans en un hotel cercano. Alice Watthorn, de 44 años y residente de Albany, Georgia, murió en la explosión cuando un clavo de la bomba le atravesó el cráneo y le llenó el cuerpo de metralla mientras estaba con su hija de 14 años, quien resultó gravemente herida. Melih Uzungul, de 40 años, camarógrafo de la Corporación Turca de Radio y Televisión, quien había sobrevivido a la cobertura de las guerras de Azerbaiyán, Bosnia y el Golfo de Pérsico, sufrió un ataque cardíaco fatal mientras corría hacia el lugar. La bomba hirió a otras 111 personas. El entonces presidente Bill Clinton denunció la explosión como un acto de terror malvado y prometió hacer lo posible para localizar y castigar a los responsables. A pesar del incidente, los funcionarios y los atletas coincidieron en que los juegos deberían continuar según lo previsto. Como pasó en el episodio de que hablamos sobre lo de los Juegos Olímpicos de Múnich del 72, que a pesar de que hubo los juegos siguieron. Pero bueno, y aparte pues ya como que en los años 90 sí fue una época terrible para el terrorismo en Estados Unidos, porque un año antes había sido el atentado en Oklahoma City, que es un episodio del cual hablamos, y también había pasado, unos años antes, había sido lo del asedio de Waco, la verdad. Bueno, volviendo a la historia, los primeros informes noticiosos elogiaron a Jewell como un héroe por ayudar a evacuar la zona tras avisar el paquete sospechoso. 3 días después, el Atlanta Journal-Constitution reveló que el FBI lo estaba tratando como posible sospechoso, basándose principalmente en el perfil criminal de un terrorista solitario. Durante la siguiente semana, los medios de comunicación se centraron agresivamente en él como presunto culpable, describiéndole como una persona de interés. Los medios en distintos grados describieron a Jewell como un agente de la ley fallido que podría haber colocado la bomba para encontrarla y ser un héroe. Cosa que fue mentira de tiempo después, pero no los adelantemos. El New York Times informó en octubre del 96, cuando fue exonerado como sospechoso, que varios funcionarios encargados de hacer cumplir la ley habían dicho en privado durante meses que creían que el señor Jewell había estado involucrado en el atentado, a pesar de que no había pruebas en su contra y algunas pruebas parecían descartarlo. Jewell nunca fue acusado formalmente, pero el FBI registró su casa de forma exhaustiva y pública en 2 ocasiones. Interrogó a sus asociados, investigó sus antecedentes y lo mantuvo bajo vigilancia a las 24 horas. El escrutinio comenzó a disminuir solo después de que los abogados de Jewell contrataran a un exagente del FBI que le administrara una prueba de polígrafo, la cual Jewell superó. Una investigación del Departamento de Justicia sobre la conducta del FBI determinó que este había intentado que Jewell renunciara a sus derechos constitucionales, diciendo que participaba en una película de entrenamiento sobre detección de bombas, aunque el informe concluyó que no se había
producido ninguna violación intencional de los derechos civiles del señor Jewell, ni ninguna conducta delictiva. El 26 de octubre del 96, el fiscal federal de Atlanta, Kent Alexander, emitió una carta a Jewell en la que afirma que, con base en las pruebas recabadas hasta la fecha, Richard Jewell no es considerado objetivo de la investigación penal federal sobre el atentado con bomba del 27 de julio del 96 en el Parque Olímpico del Centenario de Atlanta. La carta no incluía una disculpa, pero en una declaración aparte emitida por Alexander, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos lamentó la filtración de la investigación. El comunicado emitido por separado afirmaba que Jewell soportó una publicidad sumamente inusual e intensa que no fue diseñada ni deseada por el FBI y que de hecho interfirió con la investigación. Eso siempre pasa cuando una cosa se vuelve pública que no debería de hacerlo. Y que el público debe tener en cuenta que Richard Jewell nunca ha sido acusado de ningún delito en relación con el atentado y que los bienes incautados en virtud de órdenes de registro autorizadas por un tribunal han sido devueltos. The New York Times informó que el comunicado era sumamente inusual porque constituía una misión táctica por parte de los funcionarios federales de que se había equivocado en sus sospechas sobre el señor Jewell. En una conferencia de prensa el julio del 97, un año después, la fiscal general de Estados Unidos, Janet Reno, expresó su pesar personal por la filtración que provocó un intenso escrutinio mediático sobre Jewell. Dijo, cito, lamento mucho lo sucedido. Creo que le debemos una disculpa. Lamento la filtración. En 2006, 10 años después, el gobernador de Georgia, Sonny Perdue, homenajeó a Jewell por sus esfuerzos de rescate durante el ataque y le agradeció públicamente por salvar vidas. Perdue dijo que Jewell merece ser recordado como un héroe. Después de ser descartado como sospechoso, Jewell presentó demandas por difamación contra NBC News, The Atlanta Journal-Constitution, CNN, el New York Post y The Piedmont College. Jewell demandó al Atlanta Journal-Constitution porque, según el titular del periódico, dice, el FBI sospecha que un guardia héroe, entre comillas, pudo haber colocado una bomba. Prácticamente desencadenó el escándalo. En un artículo del Journal-Constitution, comparó el caso de Jewell con el asesino en serie Wayne Williams. El periódico fue el único demandado que no llegó a un acuerdo con Jewell. La demanda permaneció pendiente durante varios años, habiendo sido considerada en su momento por la Corte Suprema de Georgia y se convirtió en parte importante de la jurisprudencia sobre si se podía obligar a los periodistas a revelar sus fuentes. Los herederos de Jewell continuaban presionando el caso incluso después de su muerte en 2007, pero en julio de 2011 el Tribunal de Apelaciones de Georgia falló a favor del demandado. El tribunal concluyó que debido a que los artículos en su totalidad eran sustancialmente ciertos en el momento de su publicación, aunque las sospechas de los investigadores finalmente se consideran infundadas, no pueden constituir la base de una demanda por difamación. Aunque CNN llegó a un acuerdo en la demanda por difamación de Jewell por una cantidad monetaria no revelada, CNN sostuvo que su cobertura había sido justa y precisa. Mentiras. Jewell demandó a NBC News por la declaración hecha por Tom Brokaw. Dice, se especula que el FBI está cerca de armar el caso. Probablemente tengan suficiente para arrestarlo ahora mismo, probablemente suficiente para procesarlo, pero siempre se quiere tener suficiente para condenarlo también. Todavía hay algunas lagunas en este caso. Aunque NBC mantuvo su versión, la cadena acordó pagarle a Jewell $500,000 de la época, que no sé cuántos serían a día de hoy, fueron $500,000. Jay Leno también se disculpó durante un episodio de The Tonight Show el 28 de octubre del 96. El 23 de julio del 97, Jewell demandó al New York Post por $15 millones en daños y perjuicios, alegando que el periódico lo había retratado en artículos, fotografías y una caricatura editorial como una persona
aberrante con un extraño historial laboral que probablemente era culpable del atentado. Finalmente llegó a un acuerdo con el periódico por una cantidad no revelada. Jewell presentó una demanda contra su antiguo empleador, Piedmont College, su presidente Raymond Cleary y el portavoz de la universidad, Scott Rewells. Los abogados de Jewell alegaron que Cleary llamó al FBI y habló con los periódicos de Atlanta, proporcionándoles información falsa sobre Jewell y su empleado allí como guardia de seguridad. La demanda de Jewell acusó a Cleary de describir a Jewell como un fanático con placa, que redactaba informes policiales épicos por infracciones menores. La universidad llegó a un acuerdo con una cantidad no revelada. En 2006, Jewell declaró que las demandas se centraban en reivindicar su reputación más que en obtener beneficios económicos, destacando que la gran mayoría de los acuerdos se destinaron a honorarios legales e impuestos. Porque si saben que cuando se hacen unas demandas, pues no son muy baratas y tienes que pagar. Jewell trabajó en varios puestos de las fuerzas del orden, incluyendo el de agente policial en Pendergrass, Georgia. Trabajó como ayudante del sheriff del condado de Meriwether, Georgia, hasta su muerte. También dio discursos en universidades. El 30 de julio del 97, Jewell testificó ante un subcomité de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, solicitando una investigación independiente sobre los métodos utilizados por los agentes del FBI durante su investigación. Apareció en la película de Michael Moore de 1997, The Big One. Tuvo una aparición especial en el episodio del 27 de septiembre de 1997 de Saturday Night Live, en el que rechazó en tono de broma las sugerencias de que era responsable de las muertes de la Madre Teresa y Diana, princesa de Gales, ambas ocurridas a principios de ese año. Jewell se casó con Dana Jewell en 1998, no encontró fotografías de ese matrimonio, y permanecieron casados hasta su muerte. La pareja se mudó a una granja que compraron juntos al sur de Atlanta. En 2001, Jewell fue homenajeado por Gran Mariscal del desfile, homenajeado como Gran Mariscal del desfile del Día de Independencia de Carmel, Indiana. Jewell fue elegido en consonancia con el tema del desfile Los Héroes Anónimos. En cada aniversario del atentado hasta su enfermedad y eventualmente colocó en privado una rosa en el lugar del Parque Olímpico Centenario donde murió la espectadora Alice Watthorn, la única víctima mortal de todo eso. 3 agentes del FBI fueron sancionados posteriormente por el Departamento de Justicia. Los agentes Woody Johnson y David Tubbs fueron censurados y el agente Don Johnson fue suspendido durante 5 días sin sueldo. El abogado de Jewell calificó los castigos de encubrimiento y afirmó: estos agentes deberían ser suspendidos. Jewell fue diagnosticado con diabetes tipo 2 en febrero del 2007. Sufrió una insuficiencia renal y otros problemas médicos relacionados con su diagnóstico los meses siguientes. Su esposa Dana lo encontró muerto en el suelo de su dormitorio cuando regresó del trabajo el 29 de agosto del 2007. Tenía 44 años. Triste. La autopsia determinó que la causa de muerte fue una cardiopatía grave con diabetes y complicaciones de obesidad relacionada como factor contribuyente. Y como siempre, la vida de Jewell inspiró la cultura popular. Richard Jewell, una película dramática biográfica, se estrenó en Estados Unidos el 13 de diciembre del 2019. La película fue dirigida y producida por Clint Eastwood. Fue escrita por Billy Ray, basada en el artículo de 1997 American Nightmare, The Ballad of Richard Jewell, de Mary Brenner, y el libro The Suspect, An Olympic Bombing of the FBI, de Amelia and Richard Jewell, The Man Caught in the Middle, de 2019, de Kent Alexander y Kevin Saulin. Jewell es interpretado por Paul Walter Hauser, mientras que Kathy Bates interpretó a su madre Bobby, por la que tuvo una nominación al premio de la Academia a Mejor Actriz de Reparto. La segunda temporada del 2020 de la serie antológica de drama criminal televisivo Manhunt, también conocida como Manhunt Deadly Games, presenta una historia del atentado con bomba en el Centennial Park y las otras bombas colocadas por Eric Robert Rudolph
Y Richard Jewell es interpretado por Cameron Britton. Y bueno, con esto acabamos con la historia de Richard Jewell y la historia del atentado. Pero aquí queda una cosa. Para este punto se están preguntando, ¿quién fue el responsable del atentado de los Juegos Olímpicos? Y aquí les voy a hablar del responsable que fue capturado, hasta escuchen bien, hasta el 2003. Y nos referimos a Eric Robert Rudolph, alias Bob Randolph, Robert Randolph y Bobby Rudolph, que nació el 19 de septiembre de 1966 en Florida. Después de que su padre Robert murió en 1981, se mudó con su madre y sus hermanos a Nantahala, condado de Macon, en el oeste de Carolina del Norte. Rudolph cursó el 9º grado en la escuela de Nantahala, pero la abandonó años después de ese año y trabajó como carpintero con su hermano mayor Daniel. Cuando Rudolph tenía 18 años, pasó un tiempo con su madre en un complejo de identidad cristiana en Shell City, Missouri, conocido como la Iglesia de Israel. Después de obtener su JIT, que es como un grado de preparatoria, Rudolph se enlistó, adivinen en dónde, en el ejército de los Estados Unidos y realizó entrenamiento básico en Fort Benning, Georgia. Fue dado de baja en enero del 89 debido al consumo de marihuana mientras prestaba servicio en el 101 AVA División Aerotransportada de Fort Campbell, Kentucky. En 1988, el año anterior a su baja, Rudolph había asistido a la escuela de asalto aéreo en Fort Campbell, alcanzó el rango de especialista E4. Rudolph, por si no fuera más estadounidense, se unió a varios grupos supremacistas blancos en los años previos a su ingreso al Ejército de Dios y la perpetración de los atentados con bomba. A los 29 años, Rudolph perpetró el atentado con bomba en el Parque Olímpico Centenario de Atlanta, ocurrido el 27 de julio del 96, durante los Juegos Olímpicos de Verano del 96. Hizo 2 llamadas anónimas al 911, alertando sobre una bomba antes de que detonara. La explosión mató a un espectador e hirió a otros 101. Un camarógrafo de noticias turco de 40 años sufrió un ataque cardíaco fatal mientras corría hacia el lugar, obviamente del cual ya hablamos. Según su declaración, el 13 de abril del 2005, el motivo del atentado de Rudolph era político. Y esto es lo que dijo, cito: en el verano de 1996, el mundo convergió en Atlanta para los Juegos Olímpicos. Bajo la protección y el auspicio del régimen de Washington, millones de personas acudieron a celebrar ideales del socialismo global. Las corporaciones multinacionales gastaron miles de millones de dólares y Washington organizó un ejército de seguridad para proteger estos juegos, considerando los mejores de todos. Si bien la concepción y el propósito del llamado movimiento olímpico es promover los valores del socialismo global, tal como se expresa perfectamente en la canción Imagine de John Lennon, tema de los Juegos del 96, el objetivo del ataque del 27 de julio era confundir, enfurecer y avergonzar al gobierno de Washington ante el mundo por su abominable legislación del aborto a demanda. El plan era forzar la cancelación de los Juegos o al menos crear un estado de inseguridad para vaciar las calles alrededor de las sedes y así mermar las enormes cantidades de dinero que se habían invertido en ellos. No le funcionó nada, la verdad, porque siguieron generando por lo que pasó. Lo mismo pasó en Estados Unidos ahora que en el Mundial. Hubo 27 tiroteos masivos y aún así no cancelaron el Mundial en Estados Unidos. Ya saben, loquitos. La declaración de Rudolph exculpó a Richard Jewell, guardia de seguridad del Parque Olímpico del Centenario, de cualquier implicación del atentado. A pesar de haber sido inicialmente aclamado como un héroe por ser el primero en detectar el artefacto explosivo de Rudolph y ayudar a despejar la zona, Jewell fue objeto de investigación por parte del FBI en los días posteriores al ataque, convirtiéndose finalmente en el principal sospechoso y en el centro de atención de los medios internacionales, del cual ya hablamos. Rudolph, aparte de ese, confesó otros 3 atentados con bomba. Una en una clínica de abortos en el suburbio de Sandy Springs en Atlanta, el 16 de enero del 97.
El segundo, el Orchside Lounge de Atlanta, que era un bar lésbico, ocurrido el 21 de febrero del 97, hiriendo a 5 personas. Y la tercera, ocurrida en una clínica de abortos en Birmingham, Alabama, el 29 de enero del 98, matando al oficial de policía de Birmingham, Robert Sanderson, que estaba fuera de servicio, pero trabajaba como guardia de seguridad uniformado, e hiriendo gravemente a la enfermera Emily Lee Lyons. Las bombas de Rudolph contenían clavos que estallaron con metralla. Por eso ya fueron un poco descartando a Richard Jewell como sospechoso. Rudolph fue identificado por primera vez como sospechoso del atentado con bomba en Alabama por el Departamento de Justicia en febrero del 98. Tras las pistas proporcionadas por 2 testigos, Jeffrey Tickle y Jermaine Hughes, Tickle y Hughes observaron a Rudolph abandonar el lugar y anotaron su apariencia y la matrícula de su camioneta. Fue nombrado sospechoso de los otros incidentes de Atlanta y Alabama en octubre. El 5 de mayo del 1998 se convirtió en el fugitivo número 454 de la lista de los 10 más buscados del FBI. El FBI lo consideraba armado y extremadamente peligroso y ofreció una recompensa de $1 millón por información que condujera a su arresto. Pasó de más de 5 años prófugos en la zona salvaje de los Apalache, tiempo durante el cual equipos de búsqueda federales y aficionados rastrearon la región sin éxito. La familia de Rudolph lo apoyó y creyó que era inocente de los cargos. Fueron interrogados y puestos bajo vigilancia. El 7 de marzo de 1998, el hermano mayor de Rudolph, Daniel, se grabó a sí mismo cortándose la mano izquierda con una sierra radial para, en sus palabras, enviar un mensaje al FBI y a los medios de comunicación. La mano fue reimplantada con éxito posteriormente por cirujanos. Según los propios escritos de Rudolph, sobrevivió durante sus años como fugitivo, acampando en el Bosque Nacional Natal, cerca de los condados de Cherokee y Graham, en Carolina del Norte, recolectando bellotas y salamandras, robando verduras de huertos, sustrayendo grano de un silo y saqueando contenedores de basura en Murphy, Carolina del Norte. Rudolph fue arrestado en Murphy, Carolina del Norte, el 31 de mayo del 2003 por el agente de policía novato Jeffrey Scott Postel del Departamento de Policía de Murphy, mientras Rudolph revisaba un contenedor de basura detrás de una tienda Save a Lot alrededor de las 4 am. Postel, que se encontraba en patrulla de rutina, inicialmente sospechó que se trataba de un robo en curso. Rudolph estaba desarmado y no se resistió al arresto. Al ser arrestado estaba bien afeitado, con bigote recortado, cabello teñido de negro y vestía con una chaqueta de camuflaje, ropa de trabajo y zapatillas nuevas. Las autoridades federales lo acusaron el 14 de octubre del 2003. Rudolph fue defendido inicialmente por el abogado Richard S. Schaef. Después de que Jaffe se retirara, fue reemplazado por Judy Clark. En abril de 2005, el Departamento de Justicia anunció que Rudolph había llegado a un acuerdo con la Fiscalía, en virtud de la cual se declararía culpable de todos los cargos que se le imputaban a cambio de evitar una pena de muerte. El acuerdo se confirmó después de que el FBI encontrara 110 kilos de dinamita que había escondido en los bosques de Carolina del Norte. Revelar los escondites de la dinamita fue una condición de su acuerdo con la Fiscalía. Presentó sus declaraciones en persona ante los tribunales de Birmingham y Atlanta el 13 de abril. Rudolph emitió un comunicado explicando sus acciones, justificó los atentados argumentados que se habían a la causa del terrorismo antiaborto y anti-gay. En su declaración afirmó haber impedido que el gobierno cumpliera su objetivo de condenarme a muerte, y que el hecho de haber llegado a un acuerdo con el gobierno es una decisión puramente táctica y de ninguna manera legítima a la autoridad moral del gobierno para juzgar este asunto o imputarme culpabilidad. Los términos del acuerdo con conformidad estipulan que Rudolph sería condenado a 4 cadenas perpetuas consecutivas. Fue condenado el 18 de julio de 2005 a 2 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional por el asesinato de un agente de policía en 1998. Fue condenado por sus atentados con bomba en Atlanta del 22 de agosto de 2005, recibiendo 2 cadenas
perpetuas consecutivas. Ese mismo día, Rudolph fue enviado a la prisión federal de máxima seguridad ADX Florence. Al igual que otros reclusos de máxima seguridad, pasa 23 horas al día solo en su celda de hormigón de 4,7 metros cuadrados. Rudolph intentó sin éxito que se anulara su parte de su condena en 2021, hace no muy poco. Tras el arresto de Rudolph por los atentados, The Washington Post informó que el FBI consideraba que Rudolph tenía una larga relación con el movimiento de identidad cristiana, que afirmaba que los blancos del norte de Europa son descendientes directos de las tribus perdidas de Israel, el pueblo elegido de Dios, cosa que no es cierto. La identidad cristiana, que formaba parte, es un movimiento supremacista blanco que sostiene que quienes no son cristianos blancos no pueden ser salvados. En el mismo artículo, el Post informó que algunos investigadores del FBI creen que Rudolph pudo haber escrito cartas en las que se atribuía la responsabilidad de los atentados contra clubes nocturnos y clínicas de aborto en nombre del Ejército de Dios, un grupo que justifica el uso de la fuerza para combatir el aborto y está asociada con la identidad cristiana. En un comunicado emitido tras declararse culpable, Rudolph negó ser parte del movimiento de identidad cristiana, alegando que su participación se limitó en una breve relación con la hija de un seguidor de la identidad cristiana, posteriormente identificado como Daniel Gaiman. Al preguntarse sobre su religión, dijo: "Nací católico y con el perdón espero morir como tal". En otras declaraciones, Rudolph ha citado pasajes bíblicos y ofrecido motivos religiosos para su operación militante al aborto. Algunos libros y medios de comunicación, como el programa de radio On Point de NPR, ha descrito a Rudolph como un extremista de la identidad cristiana. Harper's Magazine se refirió a él como un terrorista cristiano. La Voz de América informó que Rudolph podría ser visto como parte de un intento de usar la fe cristiana para forzar una especie de pureza racial y social. En 2004, los autores Michael Shermer y Dennis McFarland vieron la historia de Rudolph como un ejemplo de extremismo religioso en Estados Unidos, advirtiendo que el fenómeno que representaba era particularmente potente cuando se agrupan bajo el paraguas de grupos milicianos. La Liga Antidifamación señaló en 2003 que los comentarios extremistas en Internet han elogiado a Rudolph como un héroe y algunos seguidores de grupos de odio están pidiendo que se cometan más actos de violencia inspirados en los atentados con bomba de los que se le acusa. En una carta a su madre desde la cárcel, Rudolph escribió, cito: "Mucha gente buena sigue enviándome dinero y libros. La mayoría, por supuesto, tienen sus propios intereses, sobre todo cristianos renacidos que buscan salvar mi alma. Supongo que dan por sentado que como estoy aquí, debo ser un pecador que necesita salvación y estarían encantados de venderme un billete al cielo. Agradezco su caridad, que realmente prescindirá de la condescencia. Han sido tan amables que me daría mucha pena decirles que prefiero a Nietzsche antes que a la Biblia". Su madre afirmaría que lo veía como una muestra de su intelecto, no como una negación de su fe católica. Rudolph ha dicho: "La verdad que soy cristiano". Rudolph no mostró remordimiento por sus acciones y en una declaración ante el tribunal calificó sus actos contra los proveedores de abortos como un deber moral. No justifica nada. Al ir a una celda de prisión de por vida, que sé que he peleado una buena batalla, he terminado mi carrera, he mantenido la fe. Eso dijo Rudolph, citando las escrituras. En su obra Mentiras blancas, aborto, eugenesia y racismo, Rudolph expresa su admiración por el catolicismo. Ensayos escritos por Rudolph que justifican la violencia y la acción militante han sido publicados en internet por un activista antiaborto del Ejército de Dios. Aunque las víctimas sostienen que los mensajes de Rudolph son acoso y podrían incitar a la violencia. La prisión, como puede hacer para restringir su publicación,
según Alice Martin, quien era fiscal del Distrito Norte de Alabama cuando Rudolph fue procesado por el atentado de Alabama. Dijo: un recluso no pierde su libertad de expresión. Según se informó en el artículo del blog de Alabama del 8 de abril de 2013, el libro de Rudolph, Between the Lines of Drift, The Memory of a Militant, fue publicado con la ayuda de su hermano por lulu.com en febrero de 2013. En abril de 2013, el fiscal general de los Estados Unidos confiscó $200 para ayudar a pagar el $1 millón que Rudolph adeudaba en concepto de restitución al estado de Alabama. Desde entonces el libro ha sido republicado y está disponible a través del sitio web del Ejército de Dios. Y este fue el caso del atentado de Atlanta de 1996. Un caso que muchos seguramente ustedes no conocen, pero que por fin llega a esto. Y yo quería contarlo ya en este punto porque, como saben, ya casi es 27 de julio, se cumple la siguiente semana. Bueno, hoy que estamos grabando es 20 de julio, un día después del Mundial. Y cuando se estrena este episodio se estrena este episodio apenas el 24 de julio. Por ahí ya el siguiente martes posterior a este episodio es cuando se cumplen los 30 años de este suceso. Pero bueno, espero que les haya gustado mucho este episodio. Recuerden que nos pueden seguir en redes sociales. Estamos en Instagram como @crimenesatroces podcast y en Twitter como @crimenesatroces. A mí me pueden encontrar en Twitter como @santqs99 y en Instagram como @santiqs99. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta la próxima. Muchas gracias. Asesinos en series, atentados terroristas, secuestros, desapariciones, asesinatos y demás casos tienen algo en común: que todos y cada uno de ellos se ganaron el título de ser unos crímenes atroces.